trabajado aquí, que hayamos trabajado, entonces puedan tener acceso. Bueno, nuevamente bienvenidos. Hoy vamos a trabajar sobre la tarea número 2, centrada en trigonometría. Como ya hemos trabajado en webconferencias, B-Learning, entonces voy a centrarme en unos temas específicos que ya han sido compartidos en el cronograma. En especial vamos a centrarnos en lo que es el sistema de medidas sexagesimal, sistema de radianes, la representación y análisis de gráficas de las funciones trigonométricas, especialmente en la notación de grados y funciones trigonométricas usando el editor de ecuaciones de Word, y la representación de grados y funciones trigonométricas básicas en GeoGebra. Entonces veía que cuando ayer en el B-Learning algunos estudiantes presentaron confusión al momento de construir triángulos en GeoGebra, entonces vamos a trabajar un poco sobre esto, pero primero voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la tarea número 2 de la unidad número 2 que se centra en trigonometría. Entonces, por favor me confirman si están viendo mi pantalla en la plataforma. Como estoy Sí, profe. en la plataforma de la UNAD. Sí, señora. ¿Dónde dice temas del CIPA? No. Está en una presentación de PowerPoint. Listo, entonces no. Entonces permítame un momentico. Creo que vamos a hacer un cambio de pantalla. Un momento, por favor. Sí, allí sí, ¿cierto? Listo. Entonces es muy importante recordar que debemos estar pendientes de la agenda del curso. En la agenda del curso vamos a estar atentos del cierre de las actividades, de cuándo inician, cuándo cierran y cuándo es el tiempo de realimentación. Nosotros en este momento dimos inicio a la actividad de la unidad número 2, que se centra en el desarrollo de la guía, ¿cierto? De los ejercicios que están en la guía desde el 19 de marzo. Por eso es importante revisar también esta agenda, porque ya vamos a dar cierre en abril, ¿cierto? El 13 de abril, entonces ustedes deben participar en el foro, tenemos tiempo, tenemos 19 días, pero el tiempo se va súper rápido y a veces nos confiamos. La semana pasada se hizo las webconferencias, las hizo el director del curso. Tenemos la réplica que se hizo el día martes y el B-Learning en la zona sur que se hizo ayer. Entonces ya tenemos unos avances para que por favor revisen esas grabaciones. Esas grabaciones están en el Padlet que ya les he ido compartiendo en los diferentes espacios. Entonces estén pendientes de revisar esos elementos. Cuando tengan dudas, recordemos también los espacios de atención sincrónica que están dispuestos los viernes de 7 a 9 de la noche y los sábados de 10 a 12 del mediodía por medio de Skype. Entonces, mira que tenemos 19 días, pero hay 5 ejercicios que debemos resolver, pero para eso tienen que hacer una consolidación de la información en el foro. Entonces, para que por favor ingresen, participen, digan qué ejercicio van a sustentar, porque hay que hacer un video. El video es muy importante y el video debe quedar registrado en el foro. Algunos olvidaron ese criterio en la actividad pasada y pegaron solo el video en la tarea, en el informe final, y no lo pegaron en el foro, porque la idea es que el enlace quede allí para que podamos realimentar, que sus compañeros lo vean. Entonces, tratemos de no participar tan encima del cierre de la actividad. Entonces, recuerden que 3 días antes
ya no voy a hacer realimentaciones en el foro, entonces traten de hacerlo con mucha anticipación. Entonces, ¿dónde vemos, dónde inicia? Vemos aquí en esta parte, el 19 de marzo, finaliza el 13 de abril, tenemos en este momento que está en verde, que significa que tenemos bastante tiempo. A los faltando 7 días se pone en naranja, eso ya lo sabemos, y cuando ya está para cierre se pone en rojo. Entonces, ingresen y revisen esto. Algunos tenemos hasta el 28 para hacer las realimentaciones de las calificaciones. Después del 28 ustedes ya pueden encontrar sus realimentaciones en el campus virtual o en centralizador de calificaciones también ya reportamos las notas, entonces para que estén atentos por ese espacio, ¿listo? Entonces muy importante. Como actividad inicial, recuerden entrar al foro, ¿dónde lo encontramos? Ya lo hemos mencionado en anteriores inducciones a la tarea. Cada vez que entremos a una tarea nueva, hacemos un proceso como de inducción de lo que debemos realizar. Entonces, en aprendizaje, ¿cierto? Entran al entorno de aprendizaje. Buscan al foro de discusión unidad 2. ¿Dónde encuentran la guía? Está encimita de ese foro, dice guía de actividades y rúbrica de evaluación. Allí encontramos la guía de aprendizaje. La descargan y con esta guía es que ustedes van a desarrollar las actividades. Ahorita vamos a revisar a profundidad un poco la guía para que se den cuenta que tiene la misma dinámica de la anterior. Ahora, vamos con entrar al foro, ¿sí? En el foro, en el primer mensaje, yo les reporto allí, pues un video donde ustedes pueden ver todas las partes de la actividad, cómo está constituido, qué deben realizar. Entonces, tómense el tiempo de hacer la lectura de lo que especificamos aquí, de revisar el video. Este video pues es con ese fin de que ustedes no se queden sin hacer alguna parte de la actividad. Yo aquí les pego esta tablita para que se guíen de los ejercicios. Algunos están usando la tabla de la tarea 1. Y recuerden que si usan la tabla de la tarea 1, pues vamos a trabajar otros temas. Entonces vamos a trabajar ecuaciones de primer grado, de segundo grado, inecuaciones, sumatorias, productorias. Entonces son otros temas. Entonces, por favor, muy atentos a usar la tablita que contiene los contenidos bueno, valga la redundancia, que tienen los contenidos de la unidad número 2. ¿Listo? Aquí en este espacio, para los que aún no se han unido a los grupos, para que lo hagan, por favor. Tenemos varios estudiantes aún que no han ingresado a los grupos y es importante que estén allí porque es como de manera inmediata que se comparte información y se puede hacer realimentación de manera más ágil. ¿Qué adjuntamos a este primer mensaje? El formato de presentación de la tarea. Algunos entregaron sin formato, entonces para que por favor revisen y usen para eso se ha dispuesto, para que ustedes allí paso a pasito sepan que van a entregar. ¿Listo? Están los espacios, el espacio para pegar la imagen, el pantallazo de lo que se hace en GeoGebra, el espacio para dar la respuesta, porque a veces hacemos todo el procedimiento, pero no damos respuesta a lo que nos están preguntando. Entonces, para dar la respuesta, el espacio en la tablita específica para que muestren yo voy a abrirlo aquí para que ustedes puedan ver, me van diciendo si ven esa pantalla, porque como estoy compartiendo, a veces no vemos, creo que no. Entonces voy para allá. Va la reunión, permítanme un momento. Mira, entonces está el formato de presentación de la tarea. Úsenlo para que tengan claridad de qué es lo que vamos a hacer. Por favor, vi a algunos que me dejaron este espacio con el nombre del tutor todavía, del director del grupo. Aquí es para que pongan sus nombres,
el ejercicio que están sustentando, que es el mismo que ubican en la tabla ya del foro, y este enlace deben cambiarlo, ¿no? Deben poner el enlace de ustedes, de la grabación de ustedes. Alguno me llegaba el enlace en otra parte del trabajo y no en el recuadro que se ha dispuesto. Este recuadro es para que ustedes pongan el enlace allí de la sustentación que realizan del ejercicio. ¿Listo? Entonces, para que por favor tengan presente eso. Ponemos aquí los enunciados, el desarrollo, la gráfica, y aquí en esa parte final es para que redacte la respuesta. O sea, recuerda que uno hace el procedimiento, pero muchas veces no sabemos cuál es la respuesta, como pasaba en la actividad anterior, que teníamos dos opciones de respuesta cuando estábamos trabajando ecuaciones de segundo grado, pero no me indicaban cuál era la respuesta para ese ejercicio. Entonces, por favor, tener presente que este último recuadro es para que indiquen esa partecita de la respuesta que le dan a la situación. ¿Listo? Tenemos aquí los 5 espacios para que ustedes desarrollen sus actividades y finalmente deben redactar sus conclusiones, ¿no? No dejen este espacio porque a veces dejan esto, son instrucciones que se les están dando y dejan esto aquí. Entonces, por favor, borrar estos renglones que se están trabajando allí. Listo. Entonces, vamos a compartir nuevamente la plataforma. Otra ayuda que se les está brindando allí es la tablita para la lección de los ejercicios. En la primera tarea vimos mucha dificultad como cómo voy a pegar esa tabla en el foro. Entonces yo les envío a ustedes un mensaje que les ayuda a entender un poco cómo hacer ese procedimiento. Además, en este espacio está para que diligencien los datos allí, actualizado, porque ya está actualizado con la información de la guía, ¿sí? Entonces, para que por favor lo revisen. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Aquí, esta es la tarea número 2. Perdón. Entonces, listo, esto es lo importante aquí. Que hagan primero esa lección. Algunos he visto que hacen una consolidación adecuada de la información. Vamos a ver los grupos, vamos a ver uno de los grupos, un ejemplo, porque algunos me están escribiendo todavía toda la información como un texto y no lo registran en la tablita. Entonces, para que la usen, ¿listo? Esta es la información que ustedes deben diligenciar. Escogen el ejercicio que van a sustentar y ponen el nombre frente al ejercicio. Igual escogen uno de los dígitos entre el 0 y el 9 y ubican en la última columna. Por favor, no repetir el ejercicio a sustentar y no repetir el dígito con el que van a desarrollar los ejercicios. Y antes de 3 días, o sea, antes de que se cierre el foro, 3 días antes, yo ya no voy a estar haciendo realimentaciones. Entonces, por favor, subir los enlaces de grabación, los ejercicios que ustedes deseen que sean realimentados. Todo esto súbanlo con anticipación, por favor. ¿Listo? Cuando revisen el foro semanalmente. No dejemos que el foro solamente sea para poner nuestros avances o solamente para poner la lección, sino que allí vamos revisando, porque yo les voy subiendo información de interés, ¿listo? De interés general. Entonces, ahora sí vamos a centrarnos en los temas que mencionamos que vamos a trabajar el día de hoy. Listo, vamos aquí. Listo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Las diapositivas.
señora. Ok, bueno. Recuerden, como les digo, algunas cosas no voy a trabajar aquí porque han sido trabajadas en otros espacios. Entonces voy a centrarme en algunos aspectos que no han sido trabajados. Entonces recordemos que el trabajo se entrega usando el editor de ecuaciones de Word y allí van a necesitar algunos símbolos que son especiales para trabajar las temáticas en este espacio. Entonces, como ya sabemos, el editor de ecuaciones lo encuentran en la opción insertar, símbolos y ecuaciones. Una forma de hacerlo de manera fácil, rápido, es usar la tecla Alt más la tecla igual, ¿listo? Pero pues les recomiendo que lo hagan así, de ir espacio a espacio para que de pronto no vayan a generarse confusiones. Listo, esta parte ya la hemos trabajado en anteriores CIPAs, reconocer el uso del editor de ecuaciones, entonces voy a hablar sobre el sistema sexagesimal. Entonces, recordemos nosotros cuando hablamos de ángulos, de rotaciones, ¿sí? Un ángulo de rotación completo se divide en 360 ángulos iguales, ¿sí? Cada ángulo, vamos a pensar en la medida de él, que es un grado sexagesimal. Y para medir ángulos más pequeños, pues se van a utilizar lo que son minutos y segundos. Esta es la forma de simbolizar los minutos y esta es la forma de simbolizar los segundos. Entonces, si un grado se divide en 60 ángulos iguales, cada uno de ellos va a equivaler, o sea, va a equivaler a un minuto. Y si un minuto se divide en 60 ángulos iguales, cada uno de ellos va a valer o equivaler a un segundo. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar esta medida. Si tenemos una expresión de 52 grados, 24 minutos y 18 segundos en el sistema sexagesimal, entonces vamos a trabajar en base a las equivalencias que hablábamos, ¿no? Para esto voy a voy a mencionar la guía porque en nuestra guía de aprendizaje, cada una de las temáticas que se han mencionado se van a trabajar allí. Entonces, permítame un momento. Vamos a compartir una guía de aprendizaje. Es importante que revisen esa guía en su totalidad. Algunos están quedando solo en la resolución de los ejercicios y no me entregaron el video. Entonces, por favor, tomen el tiempo de leerla. Tiene una dinámica similar a la tarea 1, pero recuerden que estamos trabajando los ejercicios, ¿sí? Diferentes que están centrados en trigonometría. Entonces, por favor, descarguen y tengan esa guía. También tenemos que entregar un video con las mismas indicaciones, donde ustedes podamos observarlos, que ustedes puedan mostrar allí su documento de identidad y que pues recordar siempre que deben ocultar su número de identificación, ¿no? De cédula, para que no sea allí visible en el video, pero sí deben, o sea, la idea es que nosotros como profesores podamos reconocer que son ustedes y que han aprendido sobre los temas tratados. Entonces, esta unidad va a trabajar sobre transformaciones entre grados sexagesimales y radianes. Por eso estaba haciendo una pequeña introducción antes de venir a los ejercicios. La representación de funciones trigonométricas básicas, la solución de triángulos, rectángulos, el teorema de Pitágoras y relaciones trigonométricas, la solución de triángulos oblicuángulos cuando usamos la ley del seno y la ley del coseno. La idea es que ustedes revisen la bibliografía y los recursos que van a encontrar van a encontrar en nuestra plataforma, ¿cierto? En el campus virtual. Entonces vamos aquí a la sección de aprendizaje y vamos a encontrar
contenidos y referentes bibliográficos. Allí es donde encuentran algunos en el e-learning, le preguntaban al director que dónde encontraban los insumos, el OVA y los demás recursos. Aquí en la parte de aprendizaje donde dice contenidos y referentes bibliográficos van a entrar a la tarea, a la unidad número 2 y allí van a reposar unas bibliografías, unas fuentes y especialmente pueden entrar a este OVA, ¿sí? Que a veces es un poco demoradito en cargar, entonces algunos manifiestan que no pueden entrar o demás. Es que a veces el internet no nos favorece para cargar estos documentos. Entonces es muy importante que ingresen y interactúen con este objeto virtual para que no vayan de una vez a la resolución de las actividades, de las tareas, de la tarea número 2, sino que pues primero conceptualicen, reconozcan de qué es que se está hablando, entonces para que por favor, esta es la invitación, ¿no? A que entren y interactúen con este objeto, creo que lo están viendo, ¿sí? ¿Todos lo están visualizando? Es muy fácil navegar allí, ¿sí? Es solamente... Sí, señora. Ah, listo, muy bien, muchas gracias. ¿Han tenido acceso algunos o todavía no? Recuerden que los CIPAS no son como las webconferencias y los e-learning, que uno está ya solito, hable y hable y hable. ¿No? Aquí necesitamos interactuar y por eso les Ay, propongo. profe, no sirve el chat. Está No tiene habilitado el chat. Yo ya revisé el OVA y sí, yo sí lo pude revisar y tengo que mirar unos enlaces porque mi computador como es pequeño hay unos enlaces que no sirven. Entonces los que no me sirvan para mirarlos, yo tengo planeado escribirle a usted para ver cómo hacer con esos enlaces. Ok, bueno, aunque ya hemos revisado y todos funcionan, entonces, pero pues es importante eso, que me mencionen qué situaciones van presentando, ya sea por Skype, por WhatsApp, por correo interno o por institucional. O sea, hay muchas formas de que me vayan informando, pero bien, muy bien. Sí, eso es lo importante, que interactúen con este porque aquí está muy especificado todo. Ayer se hacía mucho énfasis en cómo, en que era un ángulo, que las medidas internas de un triángulo, la suma de los ángulos, ¿sí? Entonces, las características. Entonces, es importante que interactúen con este objeto. Listo. Volvemos entonces ahora, bueno, aquí no sé qué pasó, que no veo mis recursos. Bueno, listo. Entonces allí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Pero esto no era lo que estábamos trabajando. Es esto. Bueno, también muy atentos a que la dinámica es la misma. Ustedes como eligen un dígito, ¿cierto? Entonces reemplazan donde está este símbolo por ese dígito que ustedes escogieron. O sea que si ustedes eligen el dígito 2, donde encuentren el símbolo numeral, allí van a cambiar por 2. O sea que en este caso, en este ejemplo, en un zoológico hay entre animales cuadrúpedos y bestias y bípedos aves. Sí, me dicen 80, ¿cierto? Aquí tiene que ser 80 y algo, ¿cierto? Dependiendo del código que hayamos, del dígito que hayamos elegido. Entonces, si elegimos el 2, entonces sería 82 cabezas. Y con eso van a trabajar, con este dato. La idea de esto es que ustedes pues todos puedan hacer ejercicios diferentes dentro de la misma guía, ¿no? Listo, entonces vamos a ver por lo menos este ejemplo, este ejercicio. El ejercicio número 1 me habla de las transformaciones entre grados sexagesimales y radianes. Entonces, me dicen, un biciclo es un tipo de bicicleta antigua de 2 ruedas, de las cuales la delantera es la misma tipo motriz y directriz y mucho más grande que la rueda trasera. Entonces nos muestran, tenemos esta imagen, ¿no? Entonces tenemos esta imagen, nos muestran, una la vamos a llamar P, otra la vamos a llamar Q.
El radio de la rueda grande, entonces me van mencionando. Entonces, si tenemos, ejemplo, tenemos el dígito 2, ese radio sería igual a 62 centímetros. Y el radio de la rueda más pequeña es el radio, y seguimos trabajando con 2 porque estoy haciendo como el ejemplo con el 2, sería igual a 22 centímetros. Aquí estamos diferenciando el radio grande, pues usando la letra mayúscula, y el radio menor con la letra minúscula. Si la rueda grande da un giro completo, entonces me preguntan cuál es el ángulo y me lo preguntan en grados que habrá girado la rueda pequeña del biciclo. Nota, las 2 ruedas se alinean con la válvula hacia abajo. Entonces mira que nos están mostrando desde dónde iniciaría el giro que están hablando, ¿cierto? Cerca del suelo, como se muestra en la imagen. Entonces, lo primero que se debe identificar es lo que me están preguntando. ¿Cuál es el ángulo? Y me lo están preguntando en grados. ¿Qué habrá girado la rueda pequeña del biciclo? Entonces nosotros aquí debemos tener presente, primero, pues cuando estamos hablando de grados, a qué hacemos referencia, y la idea pues de este ejercicio es poner en práctica lo que es las transformaciones entre grados hexagesimales y radianes. Ahora voy a profundizar un poco más en cada uno de los elementos. Ahora hablamos de la representación de funciones trigonométricas básicas. Entonces, una de las aplicaciones que tiene el osciloscopio está relacionada con la corriente alterna senoidal. Esta corriente es la más importante de las corrientes periódicas, puesto que es la única capaz de llegar a los hogares pasando a través de las resistencias, bobinas y condensadores sin deformarse. La expresión general para representar las señales de corriente alterna senoidal es, entonces nos dan una expresión, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí involucrado en este caso? Tenemos una función trigonométrica, ¿cierto? Que para este caso sería el seno. Suponga que un osciloscopio registra una señal de voltaje de tipo senoidal, ¿cierto? Y nos hablan de un voltaje con un voltaje máximo de 10. Pero mira que no es 10. Recuerden que aquí, ¿qué vamos a hacer? Cambiamos por el 2. Si estamos hablando del dígito 2, entonces serían 102 voltios. Frecuencia angular, y también reemplazamos por 2. Entonces, esto de estar reemplazando lo vamos a hacer con todos los ejercicios, ¿cierto? Y un ángulo de fase inicial, ¿cierto? De un pi medio, ¿sí? ¿Cuál será el voltaje registrado en el osciloscopio? Entonces, centrémonos atención en lo que nos estén preguntando. Ayer escuchaba, algunos me escribieron que si lo que se estaba trabajando en el B-Learning tenía que ver con la guía. Y sí, realmente nosotros cuando hablamos de trigonometría estamos hablando de la resolución de triángulos, ¿sí? Cuando hablamos de solucionar triángulos es identificar sus lados y sus ángulos, todos sus lados y todos sus ángulos. Cuando trabajamos con figuras con triángulos, rectángulos, entonces vamos a esas razones trigonométricas donde hemos involucrados el seno, el coseno, la tangente. No voy a hacer énfasis en las otras, porque con que reconozcamos estas 3 podemos trabajar perfectamente la resolución de triángulos. Entonces, vamos a ver este ejercicio número 3 que habla de la solución de triángulos rectángulos, cuando involucramos también teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas. Entonces, nosotros vimos en álgebra algunos elementos importantes, como fue la igualdad, la desigualdad, ¿cierto? Que hablábamos de inecuaciones, ecuaciones de segundo grado, que hablábamos también de lo que eran sumatorias y productorias. Y sí vamos a necesitar mucho de lo que hemos trabajado en ese tema inicial que fue álgebra para trigonometría. Porque aquí vamos a hacer un poco de despeje, de variables,
vamos a trabajar la conservación de esa igualdad que hablábamos en nuestra primera unidad. Entonces es importante que si ustedes han trabajado muy bien esa tarea número 1, pues se le va a facilitar un poco más trabajar un poco en lo que es la trigonometría. Aunque esta, pues como les digo, va a estar muy centrada en la resolución de los triángulos y cómo, por eso es que estamos hablando de ángulos, de grados, de lados, de lo que es expresiones, representaciones senoidales, porque esto también hace parte de la trigonometría. Entonces, se requiere unir dos columnas de madera que servirán como soporte para el techo de un cuarto de herramientas, como se observa en la imagen. Entonces, nos están mostrando aquí un triángulo. ¿Cuánto sabemos que un triángulo es rectángulo? ¿Alguno me puede decir? Bueno, eso, ayer se explicó un poquito sobre eso en el B-Learning. Entonces, cuando hablamos de triángulo rectángulo, especialmente vamos a encontrar un ángulo de 90 grados, ¿sí? Cuando lo vemos representado en imágenes, ¿sí? Vemos su representación, vamos a encontrar el ángulo en esta forma, en un cuadrito pequeño, en una esquina, ¿sí? Eso es una forma de reconocer un triángulo rectángulo de manera visual, ¿sí? La idea es que cuando estemos trabajando esto, entonces vamos a hablar de razones trigonométricas. Entonces, seguimos leyendo. Entonces me dicen que se requiere unir dos columnas de madera que servirán como soporte para el techo de un cuarto de herramientas, como se observa en la imagen. La distancia de, entonces nos muestran la distancia, ¿cierto? Que no me la están ubicando aquí exactamente en el triángulo rectángulo, pero si vemos, es la medida que de este lado del triángulo rectángulo, que separa las columnas es de 2. Mira que estamos hablando en metros, entonces para que no se me vayan a confundir, donde el símbolo numeral corresponde al número de estudiantes que eligió. El techo debe tener una inclinación y ya empezamos a involucrar lo que son los grados, ¿sí? Con respecto a la horizontal. Entonces, ustedes lo que deben de representar, bueno, si hablamos de 2, entonces tendríamos 12 grados con respecto a la horizontal. Este símbolo es alfa y tenemos aquí que nos indica la inclinación de la que menciona el ejercicio. ¿Qué distancia debe existir entre los hoyos de los tornillos de las secciones de madera que unen las dos columnas? Entonces, vamos a identificar inicialmente las partes de un triángulo rectángulo. Entonces, cuando hablamos de triángulo rectángulo, nos vamos a referir a los lados, sí, que vamos a llamar catetos, y también la hipotenusa. Entonces, tenemos, dependiendo del ángulo de referencia, en este caso, de este ángulo que va a ser el ángulo de referencia, entonces tenemos el cateto opuesto o el cateto adyacente. Y la hipotenusa, que siempre va a ser pues ese lado más largo de ese triángulo rectángulo y que está opuesto al ángulo recto. Entonces, son elementos, todavía no hemos entrado como a desarrollar el ejercicio, entonces por ahora estoy explicando de manera general cada uno de ellos y lo que debemos tener presente en lo que, para poder desarrollarlo, ¿no? Tenemos el ejercicio número 4, que es la solución de triángulos oblicuángulos, y aquí vamos a tener presente la ley del seno, y esto también pues se trabajaba ayer, pero en el desarrollo, en el transcurso de los CIPAS, vamos a llegar a tocar exactamente cada uno de estos temas que estamos desarrollando. Entonces me dice, desde un globo aerostático se observa a la orilla B de un canal de agua con un ángulo de depresión. Aquí es muy importante tener en cuenta
¿de qué estamos? De los puntos de referencia. Si me hablan de un ángulo de depresión, debemos trazar una horizontal, ¿cierto? Una horizontal que en esta representación que tenemos aquí nos la muestran punteada, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de ese ángulo de depresión, entonces es de la horizontal hacia abajo, ¿sí? El ángulo de ascenso, entonces mira, por eso me dicen aquí, con un ángulo de depresión de 40 grados. Y voy y lo observo en nuestra representación de los 40 grados que están mencionando en el ejercicio. ¿Listo? Por eso está por debajo de la horizontal y por eso hablamos del ángulo de depresión. Ahora, el ángulo de ascenso con respecto a la horizontal de un observador es de 70 grados, como se observa en la imagen. Siempre nos van a remitir a la imagen porque pues es como el apoyo que tenemos para poder trabajar este tipo de situaciones. Y cuando ustedes no tengan la representación, lo ideal es que primero inicien con hacer su representación, que les va a dar una mirada general de la situación que estén planteando en el enunciado. Si el globo se encuentra a, entonces me mencionan, recuerden que aquí tenemos que cambiar a 32 metros de altura. Entonces, aquí vuelven a hacer, mira que aquí en la guía nos hacen énfasis en eso, que este numeral es el número que ustedes escogieron. Entonces es como una aclaración que le están haciendo dentro de la guía, que es la que he ido mencionando en todo este transcurso. Entonces, ¿cuál es la distancia entre las dos orillas del canal? Entonces, si vemos, vamos a aplicar, bueno, aquí nos dan nos dicen ya, ley del seno, entonces ya nos están facilitando la solución, ¿cierto? Pero a veces no nos dan este tipo de pistas. Pero es importante que ustedes identifiquen que en este caso no estamos trabajando triángulos, rectángulos, entonces vamos a identificar con qué medidas tenemos y con esa definimos normalmente que si vamos a trabajar con la ley del seno o la ley del coseno. Entonces, para el ejercicio 5 se va a centrar en la ley del coseno, que es la solución de triángulos oblicuángulos. Entonces, el trayecto de un vuelo nacional entre las ciudades A, B y C se muestran en la imagen, ¿cierto? Y entonces me muestran los puntos de referencia a los que están mencionando aquí, A, B y C. Y me hablan la distancia entre la ciudad A y la distancia y la ciudad B es de, recuerden que aquí no es 42, sino 422 o 423, dependiendo del dígito que ustedes elijan. Entonces ya me están dando un dato, ¿cierto? Ya tenemos aquí uno de los lados. La distancia entre la ciudad A, C, entonces esta es la ciudad A, esta es la ciudad C, es de 300, ya sea 12, 13, dependiendo del dígito. Y vuelven a hacer claridad aquí. Entonces no piensen que esto hace parte del ejercicio o algo, sino que estamos haciendo claridad de que ese numeral corresponde al número que ustedes han elegido. ¿Por qué se hace tanto énfasis en esto? Porque cuando estamos revisando las tareas es donde nos damos cuenta qué dificultades que han presentado, que si se confunden a ratos con algunos tipos de simbologías y demás que ponemos en nuestro ejercicio. Entonces, sabe además que entre los recorridos de la línea recta AC y AB existe un ángulo de 35 grados. Si el consumo de combustible es de 3 litros por kilómetro, ¿de cuántos litros de combustible debe disponer el avión para realizar el recorrido de la ciudad? BC, si además debe contar con un 25% de combustible extra. Entonces, esos son los ejercicios que nosotros vamos a desarrollar y vamos a trabajar en esta guía. Importante, revisen los criterios de evaluación. ¿Por qué? Porque es que aquí nos mencionan la cantidad de puntos que vamos a alcanzar y la totalidad de puntos que tenemos. Nuestra puntuación máxima son 120 puntos. 120 puntos y cumplen pues todos los criterios que están allí. Entonces, de los criterios encontramos que
es importante la participación en el foro. Entonces, si interactúa de forma oportuna en el foro y presenta, además de, no solamente es participar en el foro, sino presentar el informe como se indica en la guía de actividades. Esto va a tener una valoración de 15 puntos. Otro de los criterios es si ustedes resuelven de manera detallada el problema, ¿sí? Usando, no es que lleguemos de una vez a la respuesta o que pasemos de un puntico y ya pongamos una ecuación, reemplazamos y de una vez damos la respuesta. Entonces, no, la idea es ver cómo ustedes están desarrollando paso a paso los ejercicios. Esto tiene una puntuación de 50 puntos. Entonces, veamos que es buena puntuación por ese ejercicio. Que los ejercicios sean resueltos, o sea, no resueltos, comprobados en GeoGebra, también es importante, ¿sí? Y uno de los elementos que sí vi que están dejando de último es el video. Recuerden que ustedes deben grabar un video donde muestran el paso a paso de cómo resuelven su ejercicio, donde los veamos, podamos observarlos. Algunos fueron muy creativos que no pudieron hacerlo usando las herramientas porque no podían grabar sin estar explicando, entonces usaron unos carteles y explicaron. Eso está válido, pero lo importante es que ustedes puedan dar razón de lo que ustedes han desarrollado en esa guía, que podamos tener pues la certeza de que ustedes han trabajado allí, ¿sí? Desde mañana, que mañana vamos a trabajar nuevamente, vamos a centrarnos uno a uno en cada uno de los ejercicios para comprender cuál es su desarrollo. Pero antes, pues, es importante que ustedes conozcan un poco de la teoría, entonces vamos a ir de la mano de la teoría a dar respuesta. Uno de los elementos más importantes en este caso es que ustedes, pues primero identifiquen, nosotros hablamos del sistema sexagesimal, ¿cierto? Pero también es importante que podamos hacer ese cambio, ¿sí? Esa relación entre sexagesimales y radianes. Entonces, vamos a tocar un poco de esto, que va a ser como la introducción a lo que vamos a trabajar en los demás cifras, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar este ejemplo. Entonces, tenemos la expresión decimal de la medida de 52 grados, 24 minutos y 18 segundos. Entonces, ¿cómo podemos obtener, ¿sí?, esa expresión sexagesimal? Es importante que comprendamos la relación que existe entre esos grados, esos minutos y esos segundos. Entonces, si tenemos un grado, es igual a decir 1 sobre 360, ¿sí? Y esto nos estaríamos hablando de los grados. Recuerde que dividimos una circunferencia en 360 ángulos iguales. Entonces, si hablamos de esa rotación completa, ¿sí?, de esos ángulos, estamos hablando entonces que un grado sexagesimal, ¿sí?, estaría representado por eso. Si vamos a trabajar con los minutos, entonces hablamos de que un minuto equivaldría a 1 sobre 60, ¿sí? Y cuando estamos hablando de segundos, entonces hablamos de que esto equivale a 1 sobre 3600, ¿sí? Esta relación es que significa que un grado sexagesimal es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos. Este es el tipo de relación que estamos hablando. Entonces, para poder hacer esa transformación, lo que debemos identificar es, dejamos nuestros 52 grados más 24 por
1 sobre 60, mira que aquí lo que estamos convirtiendo, transformando es en grados, ¿no? Recuerde que tenemos en minutos, entonces si vamos a hacer esa relación, entonces vamos aquí y vemos, 1 minuto es igual a 1 sobre 60 grados, más 18 por 1 sobre 3600, porque tenemos la relación de 1 segundo igual a 1 sobre 3600 grados. ¿Listo? Entonces, al hacer esta transformación, o sea, lo que tenemos que hacer es multiplicar los minutos y los segundos por las expresiones ya mencionadas. Cuando hacemos esto, entonces obtenemos nuestros 52 grados, que se queda igual porque no lo hemos tocado, ¿cierto? Más, al multiplicar 24 por 1 y dividirlo por 60 nos da 0,4 grados, ¿sí? Ya no estamos hablando de minutos, sino que estamos hablando de grados, más 18 por 1 sobre 3600, y esto sería 0,005 grados. Entonces, al tener ya toda nuestra expresión en grados, o sea, ya tenemos términos semejantes, entonces podemos sumarlos. Al sumarlos, o sea, obtenemos que es 52,405 grados. Esta es la forma de expresar nuestra expresión sexagesimal de esta expresión de medida que teníamos inicialmente. Entonces, tenemos también el sistema cíclico. Entonces, si se toma cualquier circunferencia de radio, R, vamos a llamarle el radio R, así como vemos en el ejercicio 1 de nuestra guía que hablaban de un radio R, entonces, pues recordemos primero qué es el radio. Entonces, de una circunferencia tenemos el diámetro, ¿sí? Y la mitad de ese diámetro es nuestro radio, o sea que cuando estamos hablando del radio, es esa la mitad de nuestra, perdón, del radio, la mitad del diámetro de la circunferencia. Entonces tenemos el radio y se lleva, se lleva esta longitud sobre un arco. Entonces vamos a ver cómo se comporta el ángulo. Entonces vamos a GeoGebra, voy a compartirles GeoGebra. Ya se nos fue el tiempo. Bueno, vamos aquí a GeoGebra. Me gusta cuando estoy trabajando los temas de trigonometría, trabajar con GeoGebra, geometría. ¿Por qué? Porque recuerdan que estamos trabajando sobre la construcción de triángulos. Entonces, nos permite tener más herramientas para hacer la construcción de los triángulos. Entonces, voy a graficar una circunferencia. ¿Cómo grafico la circunferencia? Voy a herramientas y voy a la opción que dice circunferencias, y como la voy a dar con un radio dado, entonces uso la opción circunferencia, centro y radio. Entonces el centro voy y me ubico en el punto, yo en este caso voy a trabajar con el punto de origen, entonces le voy a dar un radio de 1. Le doy OK. Voy a ampliar un poco más nuestra área de trabajo, voy a ampliar un poco más nuestra área de trabajo. Recuerden que si ustedes quieren hacer algo dentro del área de trabajo, busquen la herramienta Mueve. Mueve y mueven la circunferencia, el espacio que ustedes tengan. Ahora, vamos a trabajar, como vamos a darle unas instrucciones y estamos trabajando con un radio 1, voy a usar el segmento de longitud dada 1. Entonces, uso la herramienta en rectas, segmento de longitud dada, y me paro en el punto de origen y le digo longitud 1. Entonces, ya tengo mi expresión. Ahora, cuando estoy hablando de esos grados, estoy hablando específicamente de los ángulos, ¿no? En este caso, voy a usar la herramienta ángulo dada su amplitud. Voy a usar esta diapositiva, si vemos aquí, esta equivalencia que me habla de una rotación es igual a 2 pi radianes. Media rotación es igual a pi radian, y un cuarto de rotación es pi medios, ¿sí?
Cada una, si vemos aquí, en este caso tendríamos un ángulo de 90, ¿cierto? Porque estamos hablando de esa medio pi, ¿sí? Entonces estamos hablando de un cuarto de rotación. Cuando hablo de la rotación completa, estoy hablando de 360 grados, que son equivalentes a 2 pi radianes. Y si estoy hablando de media rotación estoy hablando de 180 grados, me equivalen a a pi radian, ¿sí? Y si estoy hablando de un cuarto de rotación, estoy hablando de un ángulo de 90, es como si estuviera yo representando un ángulo de 90, me equivalen a pi medios radian, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo identifico este tipo de relación? Entonces tenemos una relación entre grados hexagesimales y radianes. Entonces, como la medida angular de una rotación completa es de 360 grados o de 2 pi radianes, la relación entre grados y radianes está dada por esta proporción. Entonces tenemos 360 grados sobre 2 pi radianes, que equivalen a 180 grados sobre pi radianes. ¿Qué es lo que estamos hablando? La relación que existe entre los grados hexagesimales, ¿sí?, y los radianes. Miren que su ejercicio, el ejercicio número 1, me está hablando de grados, ¿cierto? Entonces estamos hablando de las transformaciones. En este caso, pues, vamos a hacer uso de lo que significa hablar de este tipo de relación. ¿Listo? Ahora, para expresar grados en radianes, usamos esta expresión. Cuando hicimos el ejercicio aquí de transformar esa medida, ¿sí?, donde teníamos minutos y segundos, y lo transformamos al sistema sexagesimal, ¿cierto? Vamos a trabajarlo igual para los radianes, teniendo en cuenta que vamos a multiplicar por lo que equivale. Entonces, para expresar grados en radianes se multiplica por pi radianes sobre 180, y para expresar radianes en grados se multiplica por 180 grados sobre pi radianes. Teniendo en cuenta esta expresión, es que jugamos con ese tipo de expresiones de saber exactamente cuántos grados vamos a trabajar una circunferencia. Ejemplo, para expresar 135 grados en radianes, se debe multiplicar pi radian sobre 180. Entonces, 135 por pi radianes sobre 180. Lo que estamos haciendo es aplicando esta regla, ¿no? Ahora multiplicamos 135 por pi radianes sobre 180 grados y nos tendríamos una equivalencia de 3 cuartos pi radian. O sea que es decir que si tenemos 135 grados, si lo expresamos en radianes, tenemos que equivale a 3 cuartos pi radian. Bueno, vamos a compartir aquí, permítame un momento. Voy a compartir la asistencia. Permítame un segundito. Yo sé que en este momento todavía tienen muchísimas dudas al respecto. Los invito a que revisen las grabaciones de los otros encuentros que hemos tenido. Recuerden que este es el CIPAS, el CIPAS 1 de la tarea 2. Por eso hice un poco de introducción a lo que es la dinámica, porque siento que algunos no han comprendido todavía la dinámica y están entregando los trabajos a medias, y esto pues nos afecta en la puntuación que van a tener. Bueno, yo sé que tienen muchas, pero entonces, ¿tienen alguna duda en especial que pues mañana vamos a empezar a entrar en materia? ¿Quisieran expresar ahorita para trabajar? Buenas noches, tutora. Yo tengo una pregunta. Sí, señora.
Con respecto a lo del video, ¿tenemos que grabar el video y presentar también en GeoGebra el ejercicio dentro Cuando del estén, video? cuando estén haciendo el video, pues la ideal sería que sí, ¿sí? Porque eso también nos da cuenta de que ustedes lo pueden hacer, pero algunos no han podido porque no han tenido las herramientas para grabar directamente el computador, entonces no han usado GeoGebra, pero sí dan cuenta de todo su procedimiento, entonces está bien, ¿sí? Lo importante es que GeoGebra lo usen para que ustedes sean conscientes de que la respuesta es correcta, ¿sí? Cuando veamos la construcción de triángulos, se van a dar cuenta de lo importante de lo que estoy mencionando, ¿sí? Bueno, aquí acabo de compartir. Ok, vale, muchísimas gracias. Listo, con mucho gusto. Aquí acabo de compartirles en este chat, les compartí el enlace de la asistencia. Otra duda sí. Ay, yo no veo el Tutora, chat. qué pena. Es que ¿Sí? yo no tengo acceso al chat. Ah, ok. ¿Quiénes? Bueno, los que no tengan acceso al chat, por favor, como hicimos la vez pasada, la dinámica de que me reescriban por el interno y yo les envío el enlace ahorita. ¿Les parece? ¿Por WhatsApp o por Sí. Por Skype? ¿Por dónde? WhatsApp, por Skype, por correo Ok. interno, por Bueno, cualquiera de los gracias. medios que ustedes tengan opción. Tengo aquí la manita levantada de Kimberly. Con la pregunta de Kimberly damos terminado por hoy el CIPAS y nos vemos mañana a las 2 de la tarde. ¿Listo? Kimberly. Hola, profe. No, es que tengo el mismo problema de mis compañeras, entonces será enviarte de pantallazo para firmar la asistencia. Ah, listo, sí. Por favor, los que tengan esa dificultad con el chat, es que todavía no he podido solucionar lo del chat, no sé por qué no tienen ustedes algunos acceso. Siempre les digo que entren por medio ¿del qué? De su correo institucional y que ingresen en los computadores para que no pase esto. Pero pues si sucede, pues ya sabemos cómo solucionarlo, que es lo importante. Ahí compartí el otro enlace. Recuerden que nosotros diligenciamos dos asistencias, una para a nivel nacional, zonal, y la del curso, la del director de curso. Voy a crear el CIPAS. Ah, bueno, mañana hacemos el acta de conformación a las 2 de la tarde, ¿listo? Porque esta fue pues el CIPAS que se aplazó, ¿listo? Entonces estamos atentos. Nos vemos mañana si Dios lo permite, entonces. Feliz noche. Profe, Que mañana es a las 2, ¿verdad? Ay, perdón, a las 3. Qué pena, a las 3, de 3 a 4. Ah, vale, vale, vale. Gracias por el de 3 a 4. Gracias. Bueno, gracias. Feliz noche. Chao, chao. Profe, nombre Sí, del CIPAS. Qué pena. álgebra, trigonometría y geometría analítica. Ah, CIPAS es... bueno, profe, pensé que iba a tener otro nombre. Ah, no, pongámosle así para que Bueno, no nos... profe, gracias. Bueno, ustedes. Bueno, voy a dar por finalizada la reunión. Hasta luego.